quiero emanación. Ya, vamos a la emanación. Bueno, después de leer algunos conceptos, yo he llegado a ciertas conclusiones. ¿Sobre qué? Que la ciencia, en cuanto a pretensiones o a intenciones, la ciencia no tiene límite en cuanto a estudiar todo lo que puede. Ahora, es probable, bueno, Miguel me dijo de repente que habían razones económicas o personas, la ciencia depende de cuestiones económicas. Y en segundo lugar, cosas que tengan importancia de estudiar, y aparte de eso, con respecto a estudiar lo inmaterial, yo considero que la ciencia puede que desee a lo mejor estudiar lo inmaterial, pero creo que si no es capaz de probar cosas de otra manera, como la está probando, o no tiene esas capacidades todavía, o no descubre la forma, la ciencia va a seguir en lo mismo nomás, yo creo. Hasta que no se descubran otro tipo de cosas, porque nosotros no sabemos a dónde vamos y a dónde puede llegar todo lo que puede hacer la ciencia. Así. Esa yo creo que puede ser la limitante de lo que yo pienso. Ahora, yo escribí un pensamiento acá que dice: la fe sirve para completar lo que la razón no es capaz de comprender, lo que Jesús dice sin explicar, teniendo en cuenta la fe en Jesús. Cristiana, claro. Y el dogma acá lo dice como punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamientos que se tiene por cierto y no puede ponerse en duda dentro del sistema. O sea, el dogma es algo indiscutible. Tú te metí en un lugar donde las cosas son así, tienen que ser así, punto, si no te vas de ese lugar. Es impositivo. Claro, yo creo que esa es la diferencia más grande entre la fe y el dogma. ¿Y la fe? ¿Cuál es la diferencia con la fe? Bueno, la primera diferencia, yo creo que el dogma es como un postulado. ¿Ya? Pero basado en ninguna base científica, un postulado así porque alguien lo dijo nomás. ¿Ya? ¿Y la fe? La fe, yo considero que ¿cómo se llama? La religión, o sea, el dogma se alimenta de la fe. No, pero defíneme la fe, no me diga... Yo creo que la fe es la capacidad que tiene uno o la capacidad de correr riesgo en cuanto a creer algo que no está completamente probado. Ya, entonces para ti la fe es como más personal y el dogma es como una más general. Claro, y aparte de eso, lo que uno cree, puede creer una cosa, después puede de repente... Pero tu definición de fe es una definición basada en los conceptos cristianos, o es una definición totalmente basada en ti. ¿Qué tal? Basada en mí. Basada en ti. O sea, no basada en mí, lo que pasa es que sería lo ideal creer en Cristo, ya, o sea, sería ideal creer en Cristo así. Pero no es saludable que nosotros hagamos eso. Yo considero que lo saludable es que uno vaya creciendo. Y de hecho, yo creo que ni Jesús recomienda eso. Ya, ¿Por qué? Porque pero tú nosotros te estarías tenemos que cambiar. contradiciendo con tu definición de fe, porque resulta de que los cristianos y la Biblia misma dice de que la fe no le pertenece al hombre, sino que le pertenece a Dios, y Dios se la da a quien Él quiera. ¿Dónde dice eso? En el Nuevo Testamento sale eso. No tengo entendido que eso lo decía William Soto Santiago. ¿No sale en la Biblia eso? ¿No sale? No, directamente no sale en la Biblia. Eso lo decía William Soto Santiago. Se concluía de ciertas cosas, concluía en eso. Yo tengo entendido eso. No, eso sale dice William Soto Santiago. Lo que sale en la Biblia y que tiene más o menos relación con eso es que de ahí podían haber desprendido eso de que la fe es de Dios y no entrega a quien Él quiere, es cuando dice de que la salvación es personal. Y la salvación no va en cuanto tú hagas o no hagas, o si hace esto, no. Va en quien Dios escogió para ser salvo.
Ahora A eso va. hay una cosa, el hombre necesita creer. Entonces no se necesita fe para ser salvo. La fe estaría de más. ¿Por qué? Lógico, porque basta que Dios te elija para ser salvo para que tú lo seas. Claro. Y la fe pasa a ser innecesaria. La existencia o no existencia de fe pasaría a ser innecesaria. Es que por eso es que se concluye que la fe el mensaje concluye de que la fe la daba Dios. Porque No, es para poder ser salvo tenías que tener fe. No es que Y analicemos. como no dependía de ti hacer o no hacer, dependía de Dios, entonces quiere decir que Dios te daba la fe. Claro, pero no nos vamos a la estratosfera, porque generalmente Miguel empieza a hablar desde el punto de vista de la... Claro, es que nos fuimos para allá, pero Claro, para explicar lo que me está Miguel se da diciendo. comerciales siempre la parte predestinación, de dónde el destino del mundo. No, pues sino que desde el punto de vista humano, ¿cómo vemos nosotros la fe? Yo lo estoy viendo así. La fe, yo considero que la diferencia con el dogma es que el dogma es un postulado, la fe no te postula nada, la fe es algo... la fe no postula nada, sino que la fe cree postulado. O yo tengo la fe, puse yo lo que yo pienso de la fe que yo tengo es, la fe sirve para completar lo que la razón no es capaz de comprender, lo que Jesús dice sin explicar. Cuando la razón o la ciencia, ninguna cosa explica una cosa, explica algo, ahí cada persona se hace una idea distinta de la cosa y de alguna u otra manera todos creemos algo, porque no lo conocemos. Algunos de una manera o de otra, pero todos completamos la información de alguna manera para poder existir. Ahora, la religión utiliza el dogma es como ponerle llave a la fe. Por ejemplo, yo creo en Cristo, pero la fe cristiana no es una fe, se podría decir, invariable. Es una fe que te permite irte moldeando a ti. ¿Qué es lo que pasa? Que la religión se sirve de las dos, que la religión es la persona que cree en Cristo, la persona que va buscando todo lo que necesita la fe, va buscando como un perro su comidita y llega a un lugar como a comer y de repente se le cierra ese lugar y queda como atrapado en una trampa, porque ahí tenía un compromiso con una institución, no puedes cambiar nada, no puedes debatir nada, no puedes decir nada, tienes que creer eso porque eso es así. Y ese es el problema del dogma. Entonces creo que no es bueno el dogma. No es bueno porque te deja estático. Es que yo creo que el dogma se justifica cuando algo es mentira. Claro. Claro. ¿Y la fe? Claro. La fe, uno va creyendo lo que no conoce, pero no lo da por hecho. La fe no da por hecho nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser formados como vasijas de Jesús. Yo creo que los fundamentos sí. El fundamento yo creo a ciegas en el fundamento. El fundamento es Cristo. Eso yo no lo voy a cambiar. Pero de ahí para arriba, a mí no me van a poner un montón de reglas detalladas, de un montón de cosas así, rígidas como una religión que no te permiten crecer, cambiar, ni siquiera ser igual a Cristo. Entonces la religión promueve a Cristo, pero impide que las personas crezcan espiritualmente. Yo lo veo así. No sé si estamos de acuerdo. El dogma no te permite crecer para ninguna parte, porque el dogma es lo que ellos dijeron, Es que y yo eso creo, tú lo sabes, es tú que soy yo la creo- verdad absoluta. es que yo creo que la existencia del dogma o es porque algo es mentira o es porque quienes lo imponen no pueden explicar. No, el dogma a ti te convierte en dueño de la verdad. Si yo soy un dogmático, yo soy un dueño de la verdad absoluta. Pero Eso no si, existe. pero si alguien es dueño de la verdad, no, entonces tendría respuesta a todas las preguntas y eso no se da. Ese es el problema del dogmático. Por eso que te digo. Ese es el problema de la religión, porque no tiene ninguna respuesta para nada. Es que por eso que te digo, Todas las respuestas o están es basadas en otro mentira, dogma. o es mentira lo que postula la iglesia, es decir, es mentira la existencia de Dios, o ellos no conocen a Dios. Ya, y la fe. La fe, ¿cómo es la fe ahí? Claro, ¿Cuál es la diferencia de la fe y el dogma? Porque la fe, en cierto modo, también es como un dogma, yo lo entiendo como un dogma también. O sea, tú tenés que aceptar las cosas por fe. Pero la fe te permite, tiene elasticidad, te permite ser en una forma paulatina. No todos tienen la misma fe y es algo
que aparte de eso siempre tiene antecedentes. Generalmente la fe cuando es grande, cuando uno conoce harto a Dios y confía harto en Cristo, pero ya no en una doctrina, sino que en Cristo, que es distinto. Se supone que la doctrina es una puerta abierta donde uno va aprendiendo, va creciendo, pero cuando a ti te dicen, tú creí en Cristo, entonces creí en esto, fírmate esto, y tenés que hacer esto, esto y esto. Eso es como quien dice, es la utilización de la fe. El dogma y la religión hacen una utilización de la fe, que creo que no es saludable para la humanidad. Ya tú decís de que el dogma se alimenta de la fe. Claro. Una persona no puede aceptar un dogma si... Y de repente a lo mejor tiene poca fe, pero como se metió ahí, se sintió comprometido, le dijeron, tú creí en Cristo, claro, tú amás acá, ya, entonces tú estás listo, tú pertenecías acá. Y ahí no podés contradecir nada porque te ponen la camisa de fuerza. ¿No? Sí, así es el asunto. ¿No? Es una doctrina que tiene ellos. ¿Y lo que hizo Cristo no era una doctrina también? Los mensajes que entregó, las charlas que daba, las explicaciones, todo eso, también es como una doctrina. Claro, Jesús, lo que pasa es que Jesús enseñó las bases y... Claro, pero Jesús siempre iba dando razones y daba respuestas. Jesús daba respuestas y razones, cosa que la religión no hace. Y segundo, la religión dice, todas las religiones dicen seguir a Jesús, y como dijo el Miguel la otra vez, cada uno piensa distinto. Raro. Entonces, ¿qué está mal ahí? ¿Las religiones o está mal Jesús de que no dejó las cosas claras? No, porque si las cosas estuviesen claras, ¿por qué van a haber distintos? Si tú, por ejemplo, si tú dices que tú te llamas José Reinaldo Izaguirre Flores y lo demuestras que te llamas así, ¿por qué van a venir tus seguidores y van a decir que tú te llamas de otra forma? Claro, mire, en primer lugar, las cosas el ser humano nunca las va a tener claras hasta que no lo sepa todo. Y mientras no lo sepa todo, no puede decir que es la verdad. Ese es el problema de la religión, que la religión dice que es la verdad. Y una religión te dice que es la verdad esto, y otra religión te dice que es la verdad esto. Y eso impide que Jesús te vaya mostrando la verdad paulatinamente. Pero es que a lo que voy yo, si Cristo dijo que Él era la verdad, entonces ¿por qué las religiones tienen distintas verdades? Si Cristo es uno solo, ¿por qué las religiones tienen distintas verdades? ¿Por qué hay todavía distintos Cristos entonces? Por el dogma, porque no han permitido, han hecho una religión, pues se han estabilizado en eso y han cuadrado eso ahí. El dogma ha impedido, lo ha hecho, es como los niños de cristal. Los niños de cristal se les transforman los músculos en hueso y quedan así, tiesos. Eso es lo que le pasa a la religión, pero la religión está entonces, estática. en cierto modo, eso ha sido producto de la falencia del mensaje del mismo Cristo. Porque si lo hubiese dejado las cosas claras, ¿por qué se van a confundir los otros? No hay nadie que pueda dejar las cosas claras. Nosotros estamos continuamente aprendiendo. Está bien. Y las religiones dicen que tienen las cosas claras, pero nosotros estamos continuamente aprendiendo. Entonces, yo creo que de eso se trata. Y el problema es que uno deja de aprender cuando dice que es dueño de la verdad. Si yo digo que soy dueño de la verdad y que lo sé todo, en ese momento dejo de aprender. Y eso Jesús se los dijo a los fariseos. Les dijo, vosotros, porque decís... sabemos, el pecado permanece en ustedes. Ellos, los fariseos, eran dueños de la verdad, según ellos, según versión de ellos. Claro, y más ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Claro, porque si Jesús, según él era la verdad, y los fariseos estaban diciendo que estaban viendo, entonces tendrían que ver que en Jesús estaba la verdad, según Jesús. Claro. Entonces, como no lo veían, estaban en pecado. ¿Cierto? Claro, y ellos estaban asegurando, era como una emanación con rebeldía. Rebeldía y firmar. Pero a lo que voy yo, ¿por qué si Jesús, Él dijo que Él era la verdad, que Él era la luz del mundo,
por qué sus seguidores tienen distintas versiones de ese mismo Jesús. Porque en primer lugar yo creo que... Hay dos opciones, las que veo yo. Hay dos opciones. Una es que Jesús no haya dejado las cosas claras. Y otra es que las religiones hayan tomado eso que dejó Cristo y lo hayan tergiversado a su modo. Si pasó a la segunda, ¿cuál es la verdadera? Claro, en primer lugar yo creo que las religiones, generalmente las religiones, están siendo... los dueños de las religiones son personas que no creen sinceramente en Dios. Ellos tienen una empresa donde ganan plata, tienen un pastor para que se dedique a eso, y tienen una doctrina y todo eso, y eso es. Y por eso es la razón de que ellos, por ejemplo, cuando estábamos hablando con el Miguel, que ellos no aportan mucho a la ciencia, porque a ellos no les interesa la ciencia, les complica la ciencia, porque ellos tienen dogmas que son excelentes negocios. O sea, el dogma de un negocio... Sí, porque tenés que aceptar lo que dicen ellos, ¿no? Así Y que él- parezca descabellado. Y el que no le gusta se va, pues. Y eso es legal, pues. O sea, la gente voluntariamente da su plata, hace todo eso. Está dentro de la ley. Entonces... Vamos a comercial hasta que llegue Miguel, pues. Ya.